Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de Historia Latinoamericana y Argentina, donde vamos a trabajar juntos, a seguir trabajando juntos la unidad número 3 del programa curricular, en el que vamos a retomar lo que estuvimos trabajando en la clase anterior en relación al proceso de formación y de constitución de los estados latinoamericanos, sobre todo en lo que tiene que ver con la consolidación y la estructuración de sus aparatos institucionales. Ya lo vimos en el texto de Oscar Oslak cuando de alguna manera analizamos los distintos atributos de estatidad que fueron progresivamente dotando de distintas herramientas al Estado argentino, pero también esto puede ser extrapolable a otros estados latinoamericanos que se fueron sirviendo de estas herramientas para monopolizar el poder y asegurar el control sobre un territorio y una población, que es uno de los atributos fundamentales, la externalización de la autoridad estatal y la capacidad de concentrar el monopolio de la violencia, es decir, el monopolio de controlar de manera coactiva, pero también de manera cooptativa o consensual a la población y a su territorio. Hoy vamos a trabajar con un texto de Waldo Ansaldi que tiene un nombre muy particular, que es Frívola y Casquivana, mano de hierro y guante de seda, dice Waldo Ansaldi, para describir no ya a los estados latinoamericanos, sino a las oligarquías que de alguna manera se hicieron del poder y de los distintos resortes institucionales del poder en este periodo y controlaron los aparatos institucionales de los estados latinoamericanos durante el periodo que va desde 1880 a 1930, cuando sobreviene la crisis internacional del capitalismo. Y en América Latina se ven puestos en jaque los modelos agroexportadores o los modelos basados en la exportación de materias primas y la inserción de las economías latinoamericanas en la división internacional del trabajo a partir de un rol primarizado y dependiente. En ese sentido, hay que empezar diciendo que el concepto de oligarquía es un concepto que tiene una connotación histórica, es una categoría histórica y es una categoría política, que nace de la teoría política, que nace en tiempos de los griegos a partir de las reflexiones, por ejemplo, de Aristóteles, que le asignan al concepto de oligarquía una fuerte connotación negativa, porque tiene que ver con la deformación, si se quiere, de una forma de Estado, a partir de la cual un grupo minoritario de individuos se hacen del poder institucional y utilizan ese poder institucional del Estado en su propio beneficio. Luego, a lo largo de la modernidad, a partir de teorizaciones de autores como Jean Bodin o Michels, el concepto se va convirtiendo en una categoría analítica, es decir, una categoría que permite describir de qué manera distintos grupos sociales o fracciones de grupos sociales tejen alianzas sociales, constituyen un bloque hegemónico, un bloque dominante y se hacen del aparato institucional del Estado. Y de alguna manera institucionalizan sus propios intereses, es decir, convierten de algún modo a las políticas del Estado y a las distintas herramientas del Estado en instrumentos a favor de sus propios intereses. A esto lo va a llamar Michels la ley de hierro de las oligarquías, es decir, un proceso inevitable que hace que incluso élites de carácter democráticas se transformen necesariamente en estructuras oligárquicas, que se cierran sobre sí mismas, que limitan la participación política y que evitan de algún modo la democratización de los mecanismos que permiten el acceso al poder. Esto es la categoría oligarquía en cuanto a su contexto histórico, pero es necesario preguntarnos de qué manera define Waldo Ansaldi el concepto de oligarquía. Es preciso decir que, en primer lugar, hace referencia a una categoría de carácter polisémica. Además de ser una categoría histórica, es necesariamente pensada como una categoría de carácter polisémica, que expresa de algún modo las contradicciones políticas, económicas y sociales de América Latina en el periodo que va entre 1880 y 1930, es decir, el periodo posterior a la conformación de los estados latinoamericanos. Se constituye básicamente en la perspectiva de Waldo Ansaldi en una forma de dominación y en un régimen de Estado. Es decir, es una forma de dominación política que expresa una alianza de clases o una alianza de fracciones de clase que se han vuelto hegemónicas, pero a su vez es un régimen de Estado, cuyo rasgo característico, cuyo rasgo distintivo en casi todos los estados latinoamericanos, puntualmente en el argentino, que es el caso que nosotros estamos estudiando, en una forma o un régimen de Estado que es ante todo antidemocrático. ¿Qué quiere decir que es antidemocrático? Que su estructura de participación, que su estructura institucional tiende a la creación de mecanismos que excluyan de la participación política efectiva a distintos grupos sociales, sobre todo a los grupos sociales mayoritarios.
ya sea de los grupos mestizos o de los grupos inmigrantes, dependiendo de la realidad latinoamericana, incluso de la propia clase media que se va constituyendo a partir de los procesos migratorios que toda América Latina vive en este periodo. Lo que se produce es la creación de reglas que vuelven selectiva la participación del poder, es decir, establecen mecanismos de bloqueo en el acceso al poder. Y esto hace que la base social de los estados oligárquicos sea necesariamente una base social de carácter angosta, es decir, la forma de dominación se basa en una oligarquía que se cierra sobre sí misma, que se autolegitima y que excluye a los grupos sociales mayoritarios de la participación del poder. Pero a su vez, esta oligarquía dispone de mecanismos efectivos, ya sea coercitivos o cooptativos, para segregar, ¿sí?, ejerciendo el monopolio de la violencia física a esos grupos de los mecanismos formales de participación institucional. ¿Cuáles son esos mecanismos formales? Desde la posibilidad de establecer mecanismos de agremiación o de constitución de organizaciones que permitan la participación política de esos grupos subalternos, partidos políticos contestatarios, gremios o mecanismos más formales como por ejemplo el ejercicio del voto directo. Una de las características de este periodo, el periodo oligárquico, va a ser la limitación del ejercicio del voto directo, ¿sí?, y el establecimiento de distintos mecanismos de fraude que van a ser típicos de este periodo. En el caso de Argentina, a partir de toda la ingeniería que se construye alrededor del Partido Autonomista Nacional, pero también en otros estados latinoamericanos, donde se va a consolidar una práctica sistemática orientada a excluir y legitimar a la oligarquía en base a atributos propios. Y esto nos lleva a otro punto muy relevante. Estas oligarquías, en el ejercicio del poder, en la captura de los aparatos institucionales, construyen una autolegitimación. Es decir, se conciben a sí mismas como superiores desde el punto de vista simbólico, cultural, intelectual, están a tono de las ideologías y el pensamiento científico de la época, del positivismo o del cientificismo, y se consideran validadas y legitimadas, como si fuesen un círculo de notables para el ejercicio del poder político. Tienen una imagen de sí mismas desde el punto de vista de la superioridad y por lo tanto no necesitan de mecanismos democráticos para legitimar el acceso al poder. Por eso dice el autor, estas oligarquías van a ser frívolas y casquivanas, van a tener si se quiere, una perspectiva de sí mismas un tanto superficial, un tanto materialista, pero detrás de esa mascarada superficial y materialista vamos a tener un férreo ejercicio del poder político, una mano de hierro que va a centralizar, ¿sí?, el ejercicio del poder y que lo va a hacer de un modo coactivo y de un modo, si se quiere, totalmente selectivo y excluyente. Y esto nos tiene que hacer pensar necesariamente en la base económica y social del ejercicio del poder de estas oligarquías. En ese sentido, la base económica y social del ejercicio del poder de estas oligarquías está constituida por una alianza de fracciones de clase, como dijimos antes, que se ha vuelto hegemónica, que ha capturado el poder institucional del Estado en beneficio de sus intereses. Por lo general se trata de una oligarquía agroexportadora que está vinculada al mercado internacional y cuya base económica es la plantación, dice Waldo Ansaldi. La plantación como concepto que hace referencia a los modelos de cultivo únicos, es decir, estos modelos de cultivo que en el caso brasilero, por ejemplo, van a estar relacionados con el café en algún momento, con la actividad ganadera, o en el caso de Argentina con lo que es la actividad ganadera o la producción de trigo, la minería en el caso de algunos países andinos, el guano en el caso del Perú. En todos esos casos la plantación es la base de la actividad económica de estas oligarquías. Y la base de la actividad económica de estas oligarquías va a garantizar que de algún modo esa sea su herramienta de solidez económica mientras el modelo agroexportador sea exitoso, es decir, antes de 1930. Esta práctica centrada en la hacienda va a hacer que de algún modo se produzca una captura institucional que Waldo Ansaldi define como patrimonialista. Así como las oligarquías se conciben propietarias, estancieras, dueñas de las haciendas, también se conciben a sí mismas como dueñas del Estado. Se conciben como propietarias del Estado. Y de algún modo conciben al Estado como su patrimonio personal. Y construyen alrededor del Estado toda una serie de mecanismos de patronazgo, mecanismos clientelares, mecanismos de compadrazgo, que se van convirtiendo en filtros para la selección de funcionarios, ¿sí?, y de agentes del Estado. Es decir, se llega a ocupar puestos institucionales no a partir del mérito personal, a pesar de que se conciben a sí mismas como élite, sino a través de estos mecanismos de cooptación y estos mecanismos clientelares que necesariamente están destinados
a evitar el acceso al poder por parte de las clases medias o de los sectores populares y favorecer el acceso al poder de quienes forman parte de estas redes clientelares que tienen como base la economía de plantación y la economía de la hacienda. Pero además de esto, necesariamente se requiere, dice Waldo Ansaldi, de una política que promueva un pacto de dominación. Detrás del concepto de oligarquía hay un pacto de dominación. Es decir, las distintas fracciones de las élites dominantes constituyen de facto un pacto de dominación en la cual se distribuyen intereses, excluyen a ciertos grupos sociales, se distribuyen áreas institucionales del poder, se distribuyen recursos y llevan una política que es casi la base de este pacto de dominación, descentralización política, desde el punto de vista de que de algún modo hay una élite, que es la élite hegemónica, si se quiere, o es la fracción hegemónica que ejerce la conducción política del Estado, y existen élites regionales que de algún modo se articulan a ese poder central. En el caso argentino lo vamos a tener en Buenos Aires, en su alianza con las provincias del litoral, y en el caso brasileño lo vamos a tener muy en evidencia con lo que es el poder central, primero en Río de Janeiro, luego en Sao Paulo, y su alianza con los distintos estados y los poderes estaduales, es decir, las oligarquías locales. Es un paradójico proceso de centralización y descentralización que es la base de este pacto de dominación política que sostiene esta estrategia de estados capturados, dice Waldo Ansaldi. Estados capturados porque de alguna manera lo que se busca es distribuir áreas institucionales para conformar a todas las fracciones que forman parte de esta alianza hegemónica. A los comerciantes agroexportadores, a los propietarios de la tierra vinculados a la agricultura exportadora, a los sectores ganaderos, a los sectores vinculados a la minería o a aquellos que simplemente son funcionarios, ¿sí?, del Estado oligárquico y se han convertido en parte de este círculo de notables. Es imprescindible constituir, dice Waldo Ansaldi, mecanismos de mediación que garanticen la lealtad tanto personal o de los distintos grupos sociales, pero también de los estados, que son parte de esta estrategia de constitución y de construcción de estos estados oligárquicos que de alguna manera están organizados desde el punto de vista del aparato institucional, del ejercicio de los instrumentos que posee el Estado, de la ley, de los distintos elementos coercitivos o cooptativos para garantizar que se trate de estados excluyentes, estratificados, con una base social angosta, con mecanismos restrictivos de participación y que aseguren los intereses de las clases dominantes, que son las clases que de alguna manera van a permitir la inserción de estas economías, las economías latinoamericanas, economías dependientes, en la división internacional del trabajo. Eso es todo, espero que les haya servido. Este texto es muy complementario con el texto anterior de Oscar Oslak y cuando tengan la oportunidad de leerlos, siempre búsquenlos y piénsenlos en perspectiva porque de alguna manera nos muestran cómo se construyó el aparato institucional y quiénes fueron los actores sociales que condujeron estos procesos. Cualquier duda o cualquier consulta ya saben que se pueden contactar conmigo y nos reencontramos la próxima clase.